Paz y bien, hermanos. Jesús y la Iglesia del Cenáculo. Homilía para el domingo siguiente a la Pascua, escuchando la aparición de Jesús en el Cenáculo, según el capítulo 20 de San Juan, en los versículos 19 al 31. Oigamos en directo el texto del Santo Evangelio. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás contestó: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Hermanos, hoy es domingo siguiente a Pascua, domingo octava de Pascua. El año 2000, el Papa Juan Pablo decretó que este domingo se llamara en el misal Domingo Segundo de Pascua o de la Divina Misericordia. Al canonizar el 30 de abril a Santa Faustina Kowalska, humilde religiosa de su propia tierra polaca, se expresaba de este modo: «En todo el mundo, el segundo domingo de Pascua recibirá el nombre de Domingo de la Divina Misericordia, una invitación perenne para que el mundo cristiano afronte con confianza en la benevolencia divina las dificultades y las pruebas que esperan al género humano en los años venideros». Lo que emana de Jesús en la cruz, lo que fluye de su cuerpo resucitado, es el río de la misericordia divina. La misericordia divina es todo el amor de Dios que se nos ha dado en Cristo. Y este amor es acogida y perdón incondicional para todos.
No hay pecado que se haya cometido o se pueda cometer que esté fuera de la misericordia de Dios. Su amor es más grande que toda la maldad de la humanidad. Si esto me lo aplico a mí mismo, que me lo puedo aplicar, que tengo el derecho a aplicármelo, pues Dios mismo me invita a ello, entonces tengo abiertas de par en par las puertas de la confianza. Y si acepto confiar en Dios, mi Padre, en Jesucristo, mi Redentor, mi vida se ilumina y cambia de arriba abajo. Dios en mi vida es Dios de amor, Dios de ternura, Dios de misericordia. Este es el sentido de esta fiesta de la misericordia. Se ha escogido este domingo para la canonización de dos papas, Juan Pablo II, que murió hace 9 años, acaba de cumplirse, y Juan XXIII, que murió hace 51 años. Roma y la plaza de San Pedro van a tener una afluencia de gente quizás como nunca se haya dado. Sobre todo ello se ha escrito a raudales las semanas precedentes a este día. No es asunto de una homilía entrar en las cosas que se han dicho, algunas en sentido muy crítico, y no por gente enemiga, sino por quienes aman a la Iglesia, que con tales o cuales protagonistas buscan una determinada imagen de Iglesia. Más bien, como predicadores del Evangelio, acudiendo al Evangelio de hoy, podemos comparar dos escenas. Una escena grandiosa, apoteósica, que ocurre en Roma, y una escena humildísima y divina, íntima hasta donde más no puede ser, que ocurre en el cenáculo en la tarde de la resurrección y 8 días después. Las dos escenas representan a la Iglesia, pero de manera muy distinta una y otra. Las dos escenas tienen dos personajes, Jesús y sus discípulos. Los dos santos que pasan a los altares y los centenares de miles que estarán en la plaza y en las calles de Roma son discípulos de Jesús. El protagonista verdadero es Jesús. Muchos millones de católicos podrán decir: yo le vi a Juan Pablo II cuando pasó por mi tierra, porque este papa misionero visitó 129 países. Y algunos hasta podemos decir: yo vi personalmente al Papa Juan XXIII, que inició el concilio, y a partir de hoy es San Juan XXIII, como a partir de hoy es San Juan Pablo II. Una escena grandiosa que puede ser signo de la hermosura y del esplendor de la Iglesia en medio de tantas miserias que está padeciendo. Estos papas hoy santos nos invitan a mirar con confianza el pontificado. No olvidemos que en el mismo siglo pasado otros papas han resplandecido con santidad reconocida. Así los que hoy son siervo de Dios Pío XII, siervo de Dios Pablo VI, siervo de Dios Juan Pablo I. Otra escena totalmente distinta es la del Evangelio de hoy, que nos representa dos apariciones de Jesús en una sala de familia, la sala del cenáculo. La primera vez había 10 personas, 10 apóstoles. Judas definitivamente no estaba, porque había terminado fatalmente, ahorcándose, desconfiando de la misericordia infinita de Dios. Y en aquella circunstancia, por lo que fuera, faltaba Tomás. Estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos.
era la iglesia real y verdadera de Jesús. 8 días después eran 11. Estaba el grupo completo con Tomás. Aquí comenzó la iglesia. Lo que ocurrió fue algo realmente divino que jamás nos cansaremos de meditar, o más bien de saborear. Es lo más íntimo que nos ha contado el Evangelio. Y si lo ha referido es justamente para indicarnos, así debe ser nuestra intimidad con Jesús que se entrega a nosotros. Esta es la iglesia más bella y pura que sustenta todas las otras imágenes de iglesia que podamos forjarnos. Jesús se mostró de repente, estando a cerrojo las puertas, por miedo a los judíos, les dio el saludo de la paz, que era la absolución y el olvido de todas sus cobardías, y les mostró las manos y el costado. Aquí es donde la intimidad llega al último secreto. Jesús les mostró su corazón, ese corazón que había quedado manando en la cruz. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Esta es la alegría que tiene la iglesia y que nadie se la podrá arrebatar. Y es la alegría que Jesús quiere que tenga mi corazón como manantial de paz. En aquel instante le transmitió íntegra la misión que había recibido del Padre. Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. En aquel instante les entregó el Espíritu Santo, que purifica la iglesia, que me purifica a mí. Recibid el Espíritu Santo. 8 días después, también cerradas las puertas, ahora presente Tomás, llegó Jesús. Y fue el encuentro, carne a carne, cuerpo a cuerpo, hombre a Dios. Jesús con el costado abierto, que es la puerta de Dios. Con un dulce reproche dice a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás se entregó del todo y para siempre. Señor mío y Dios mío. Esta es la iglesia íntima en la que yo habito. Como Tomás, yo puedo decir a Jesús: Señor mío y Dios mío. Y escucho su respuesta, que me da el gozo para hoy y para siempre. Bienaventurado tú, que sin haber visto has creído. Amén.